Antes de la llegada de los conquistadores españoles, el territorio que hoy conocemos como El Salvador era el hogar de diversas culturas indígenas que dejaron una profunda huella en la historia y la identidad del país. Entre ellas, los pipiles destacaron como uno de los grupos más influyentes. Este pueblo, de origen nahua, formó parte de la vasta tradición cultural mesoamericana, compartiendo elementos lingüísticos, religiosos y sociales con otras civilizaciones como los mayas y los aztecas. Los pipiles eran descendientes de grupos nahuas que migraron desde el altiplano central de México hacia el sur, en un proceso que se estima ocurrió alrededor del siglo X. Estas migraciones formaron parte de un fenómeno más amplio conocido como la expansión nahua, en el que varios grupos abandonaron sus lugares de origen buscando nuevas tierras para asentarse. La llegada de los pipiles al territorio salvadoreño marcó una transformación en la organización social, política y cultural de la región. El término pipil proviene del náhuatl y significa niños o nobles jóvenes, un apodo que probablemente fue utilizado por los aztecas para referirse a ellos de manera despectiva. A pesar de esto, los pipiles desarrollaron una cultura sólida y autónoma, adaptando elementos mesoamericanos a las condiciones locales. Hablaron un dialecto del náhuatl conocido como pipil o náhuatl, que aún persiste en ciertas comunidades indígenas de El Salvador, aunque está en peligro de extinción. La sociedad pipil estaba organizada en un sistema jerárquico basado en la nobleza y los linajes familiares. En la cúspide se encontraba el tlatoani, un líder político y militar que gobernaba sobre un calpulli o grupo comunitario. Cada calpulli era autónomo, pero mantenía vínculos comerciales, políticos y religiosos con otros calpullis en la región. Los pipiles fundaron varias ciudades importantes que funcionaron como centros ceremoniales, políticos y económicos. Entre ellas, Cuscatlán fue la más destacada, localizada en las cercanías de la actual ciudad de San Salvador. Cuscatlán era la capital del señorío de los pipiles y el corazón de su civilización. Este señorío estaba dividido en pequeños dominios que interactuaban entre sí, pero todos reconocían la autoridad central de Cuscatlán. La economía pipil era predominantemente agrícola. El maíz era el cultivo principal y tenía un significado tanto económico como religioso, ya que estaba vinculado a los mitos de creación y al ciclo de vida. Junto al maíz se cultivaban frijoles, chile, cacao y otros productos agrícolas. El cacao en particular era altamente valorado y se utilizaba como moneda en las transacciones comerciales. Además de la agricultura, los pipiles se dedicaban a la caza, la pesca y el comercio. Las rutas comerciales conectaban a Cuscatlán con otros centros mesoamericanos, permitiendo el intercambio de productos como obsidiana, cerámica, textiles y alimentos. Este comercio no solo fortalecía la economía local, sino que también creaba una red cultural que integraba a los pipiles en la esfera más amplia de Mesoamérica. La religión pipil era politeísta y compartía muchas similitudes con las creencias aztecas y mayas. Su cosmovisión estaba profundamente arraigada en la naturaleza y en el ciclo agrícola, con dioses que representaban fuerzas naturales y aspectos de la vida cotidiana. Entre las deidades principales se encontraba Tlaloc, dios de la lluvia, y Xipetotec, el dios de la fertilidad y la regeneración. Los pipiles practicaban rituales religiosos que incluían ofrendas, danzas y sacrificios, algunos de ellos humanos. Estos rituales se realizaban en templos piramidales construidos en sus principales centros ceremoniales. Aunque no se han encontrado estructuras tan monumentales como las de los mayas o aztecas, los restos arqueológicos en sitios como San Andrés y Tazumal revelan la importancia de los espacios ceremoniales en la vida pipil. El calendario también jugaba un papel central en la religión y la organización social. Al igual que otras culturas mesoamericanas, los pipiles utilizaban un calendario ritual de 260 días y un calendario solar de 365 días para marcar festividades, ciclos agrícolas y eventos religiosos. La cultura pipil dejó una rica herencia material en forma de cerámica, escultura y arquitectura. La cerámica pipil es conocida por sus diseños geométricos y su funcionalidad, que abarcaba desde utensilios domésticos hasta piezas ceremoniales. En términos arquitectónicos, los pipiles construyeron
construyeron estructuras de adobe y piedra, algunas de las cuales se conservan en sitios arqueológicos importantes como Joya de Serén, conocida como la Pompeya de América por su excepcional estado de preservación tras una erupción volcánica que sepultó la aldea. Cuando los conquistadores españoles, liderados por Pedro de Alvarado, llegaron al territorio de los Pipiles, en 1524 se encontraron con una feroz resistencia. Los Pipiles, liderados por un cacique conocido como Atlacatu, defendieron sus tierras con valentía y lograron repeler los primeros intentos de conquista. Sin embargo, la superioridad tecnológica y la propagación de enfermedades traídas por los europeos debilitaron a los Pipiles y eventualmente los españoles lograron someterlos. La conquista española del territorio que hoy conocemos como El Salvador fue un capítulo breve pero crucial en la historia de la región. Este episodio marcó el inicio de la transformación política, social y económica de la región y sentó las bases de un sistema colonial que duraría casi 3 siglos. La llegada de los españoles a Mesoamérica a principios del siglo XVI desencadenó una serie de cambios profundos. Tras la caída del Imperio Mexica en 1521, los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés, comenzaron a expandirse hacia otras regiones con el objetivo de someter a nuevos pueblos, extraer riquezas y consolidar el dominio de la corona española. Desde la recién fundada Nueva España, hoy México, los conquistadores dirigieron su atención hacia el sur en busca de territorios ricos y nuevas oportunidades de expansión. En este contexto, Pedro de Alvarado, uno de los capitanes más cercanos a Hernán Cortés, recibió la encomienda de explorar y conquistar los territorios al sur del actual México, incluyendo las regiones habitadas por los Pipiles en lo que hoy es El Salvador. Alvarado, conocido por su ambición y crueldad, emprendió esta campaña en 1524 con el objetivo de incorporar estos territorios al dominio español. Pedro de Alvarado partió de Guatemala, que había sido recientemente sometida, con un ejército compuesto por soldados españoles y aliados indígenas, principalmente tlaxcaltecas, cholultecas y mexicas, quienes se unieron a la expedición tras la caída de Tenochtitlán. Estos aliados indígenas eran fundamentales en las campañas de conquista, ya que aportaban un conocimiento geográfico del territorio, experiencia en combate y una ventaja numérica significativa. El avance hacia el territorio de los Pipiles no fue fácil. Las dificultades del terreno, cubierto por montañas y selvas, junto con el clima húmedo y caluroso, hicieron que la expedición enfrentara grandes desafíos logísticos. Sin embargo, el grupo estaba motivado por la promesa de riquezas y tierras, y avanzó hacia el sur en dirección a Cuscatlán, el principal centro político y económico de los Pipiles. Cuando los españoles llegaron al valle de Cuscatlán, fueron recibidos con una serie de ataques sorpresa y emboscadas que causaron bajas significativas en sus filas. El enfrentamiento más notable ocurrió en la región que hoy se conoce como Acajutla. Aquí, las fuerzas de Pedro de Alvarado enfrentaron a un gran contingente pipil en una batalla decisiva. Aunque los pipiles lucharon valientemente, el uso de caballos, armas de fuego y acero por parte de los españoles les dio una ventaja tecnológica que resultó decisiva. Según las crónicas, los pipiles lograron infligir una herida grave a Pedro de Alvarado en la pierna durante esta batalla, una lesión que lo marcaría de por vida y que incluso fue utilizada por los indígenas como símbolo de resistencia. A pesar de la derrota en Acajutla, los pipiles continuaron resistiendo. Se retiraron a Cuscatlán, donde utilizaron tácticas de guerrilla para desgastar a los conquistadores. Sin embargo, la llegada de refuerzos españoles y la superioridad tecnológica de los invasores hicieron que la resistencia pipil comenzara a debilitarse. Tras meses de combates y escaramuzas, Pedro de Alvarado y sus fuerzas lograron tomar Cuscatlán, marcando el fin efectivo de la resistencia organizada de los pipiles. La ciudad, que había sido el corazón del señorío pipil, fue saqueada y destruida parcialmente, y su población fue sometida al dominio español. Muchos pipiles fueron capturados y convertidos en mano de obra esclava, mientras que otros huyeron hacia las montañas y regiones más remotas, donde continuaron resistiendo de forma aislada. La conquista de Cuscatlán no solo marcó la derrota de los pipiles, sino también el inicio del proceso de colonización de El Salvador.
Pedro de Alvarado, tras consolidar su control sobre la región, comenzó a repartir las tierras entre sus soldados y aliados, estableciendo el sistema de encomiendas que caracterizaría la estructura económica y social de la época colonial. La conquista española desmanteló las estructuras políticas y sociales de los pipiles. Los calpulis fueron reemplazados por encomiendas, donde los indígenas eran obligados a trabajar para los encomenderos españoles. Las epidemias, combinadas con las condiciones de trabajo forzoso y la violencia, provocaron un colapso demográfico que redujo drásticamente la población indígena en pocas décadas. La conquista marcó el inicio de la imposición de la cultura española en el territorio. La religión católica fue utilizada como una herramienta para justificar el dominio español, y los frailes misioneros comenzaron un proceso de evangelización que buscaba erradicar las creencias y prácticas religiosas indígenas. Las lenguas indígenas, incluyendo el náhuatl o el pipil, comenzaron a desaparecer lentamente, aunque algunas palabras y tradiciones lograron sobrevivir. En 1525, los españoles fundaron la ciudad de San Salvador como un centro administrativo y político que consolidaría el dominio español en la región. La ubicación estratégica de la ciudad permitió el control del comercio y el acceso a las principales rutas hacia Guatemala y el resto de Centroamérica. Durante los siglos XVII y XVIII, El Salvador se integró plenamente al sistema económico de la colonia española. Su economía se transformó con la introducción de cultivos comerciales, especialmente el añil, que se convertiría en el producto más importante de exportación. El añil era una planta utilizada para producir un tinte azul altamente valorado en Europa. Desde mediados del siglo XVII, El Salvador se convirtió en uno de los principales productores de añil en América Central, lo que impulsó la economía local. La producción de añil requería extensas plantaciones y una gran cantidad de mano de obra, lo que reforzó las desigualdades sociales y la explotación de los indígenas y mestizos. La sociedad colonial salvadoreña estaba rígidamente estratificada. En la cima se encontraban los españoles peninsulares, quienes ocupaban los cargos más altos en la administración y el comercio. Por debajo de ellos estaban los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, quienes controlaban la producción agrícola y aspiraban a mayores derechos políticos. Más abajo en la escala social se encontraban los mestizos, los indígenas y los esclavos africanos, quienes constituían la base de la economía a través de su trabajo en las plantaciones y las minas. Para facilitar el control y la evangelización, los españoles implementaron un sistema de reducciones indígenas. Estas eran aldeas organizadas por los colonizadores donde se obligaba a los indígenas a vivir bajo supervisión española. Las reducciones alteraron profundamente las estructuras tradicionales de los pueblos indígenas, destruyendo gran parte de su organización comunitaria y su autonomía. La Iglesia Católica no solo fue una institución religiosa, sino también una fuerza política y económica en la sociedad colonial. Controlaba vastas extensiones de tierra y operaba como una de las principales fuentes de crédito para los agricultores y comerciantes locales. Aunque limitada, la educación en El Salvador durante el periodo colonial estaba en manos de la Iglesia. Los conventos y parroquias enseñaban lectura, escritura y catecismo a los hijos de las élites, mientras que la población indígena y mestiza permanecía en gran medida analfabeta. La cultura colonial estaba marcada por las celebraciones religiosas, que mezclaban elementos indígenas y españoles, como el uso de cohetes y danzas tradicionales en las festividades patronales. La influencia española se manifestó en la arquitectura colonial con la construcción de iglesias, plazas y conventos en San Salvador y otras localidades importantes. Estas edificaciones combinaban estilos europeos con técnicas y materiales locales. En el ámbito artístico, la pintura y la escultura religiosas desempeñaron un papel destacado, siendo utilizadas para evangelizar y transmitir los valores católicos. A mediados del siglo XVIII, la corona española implementó una serie de reformas conocidas como las reformas borbónicas, destinadas a modernizar la administración colonial y aumentar los ingresos de la metrópoli.
Estas reformas tuvieron un impacto significativo en El Salvador, exacerbando las tensiones sociales y políticas que culminarían en la independencia. Las reformas borbónicas aumentaron los impuestos y centralizaron el comercio, lo que perjudicó a los productores de añil y a los comerciantes locales. La creación de nuevos monopolios comerciales limitó las oportunidades de los criollos, generando resentimiento entre ellos hacia la administración española. Las desigualdades sociales se acentuaron ya que los indígenas y mestizos soportaban la mayor parte de la carga fiscal y laboral. Al mismo tiempo, los criollos comenzaron a demandar mayores derechos políticos y económicos, inspirados por las ideas de la Ilustración y los movimientos independentistas en otras partes de América Latina. La independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa inspiraron a los líderes criollos de El Salvador, quienes comenzaron a discutir la posibilidad de separarse de España. Además, las guerras napoleónicas en Europa debilitaron la autoridad de la corona, creando un ambiente propicio para los movimientos independentistas en América. A principios del siglo XIX, el descontento con la administración española era palpable en El Salvador. Los criollos, frustrados por las restricciones económicas y su exclusión del poder político, comenzaron a organizarse en secreto. El primer intento notable de independencia ocurrió en 1811, con el primer grito de independencia de Centroamérica, liderado por sacerdotes como José Matías Delgado. Aunque el movimiento fue reprimido, marcó el inicio de un proceso que culminaría en 1821. La independencia de El Salvador en 1821 fue un evento crucial que marcó el fin de 3 siglos de dominio español y el inicio de un proceso político que transformaría para siempre la estructura social y económica del país. Aunque la independencia fue liderada por los criollos, no todos los sectores de la sociedad compartían los mismos intereses. Para estas clases más desfavorecidas, la independencia no garantizaba una mejora inmediata en sus condiciones de vida, y algunos incluso veían con desconfianza las intenciones de las élites criollas. Esta división social hizo que el movimiento independentista en El Salvador tuviera un carácter limitado en cuanto a participación popular. La lucha no era una revolución social, sino un cambio de poder que beneficiaba principalmente a los criollos. El 15 de septiembre de 1821, en Guatemala, las provincias de Centroamérica, incluyendo El Salvador, proclamaron su independencia de España. Este acto fue impulsado por la presión de los criollos, quienes veían la oportunidad de separarse de una metrópoli debilitada. En El Salvador, la noticia de la independencia fue recibida con entusiasmo, pero también con cautela. Aunque significaba el fin del dominio español, también dejaba abiertas muchas preguntas sobre el futuro político y económico de la región. Estas preguntas generaron divisiones que marcarían los años posteriores a la independencia. En 1822, el recién formado Imperio Mexicano, liderado por Agustín de Iturbide, propuso la anexión de las provincias centroamericanas como parte de su territorio. Esta propuesta dividió a la élite salvadoreña y a las demás provincias. En El Salvador, muchos líderes, incluidos Manuel José Arce y otros influyentes políticos, se opusieron a la anexión, argumentando que significaba reemplazar el dominio español por otro tipo de subordinación externa. Sin embargo, otros sectores, especialmente en Guatemala, apoyaron la anexión, viendo en ella una oportunidad de estabilidad frente a la incertidumbre política. La resistencia salvadoreña llevó a enfrentamientos con las fuerzas mexicanas, y en 1823, la caída de Iturbide y la disolución del Imperio Mexicano dieron fin a la anexión. Esto permitió que las provincias centroamericanas decidieran su propio destino y formaran la República Federal de Centroamérica. La República Federal de Centroamérica, fundada en 1823, representó un ambicioso intento por unir a las provincias centroamericanas bajo un sistema político y económico común. Mientras se mantenía un gobierno central encargado de temas comunes como la diplomacia y la defensa, en teoría la federación debía equilibrar los intereses locales con los beneficios de la unidad. En la práctica, sin embargo, la federación enfrentó problemas estructurales desde su inicio. Las provincias tenían intereses económicos y políticos divergentes, y la influencia predominante de Guatemala en el gobierno central generaba resentimiento entre las demás. Para El Salvador, estas tensiones
intenciones eran particularmente notorias, ya que buscaba mantener su autonomía frente al centralismo guatemalteco. Uno de los factores clave que llevaron a la disolución de la federación fue el enfrentamiento entre las facciones liberales y conservadoras. En El Salvador, los liberales tenían una base sólida debido a su deseo de limitar la influencia guatemalteca y promover reformas económicas que favorecieran al comercio local. Francisco Morazán, un hondureño que se convirtió en el principal líder liberal de la federación, asumió la presidencia federal en 1830. Durante su mandato, Morazán impulsó reformas destinadas a modernizar la sociedad y fortalecer la federación. En El Salvador, sus políticas encontraron apoyo entre las élites comerciales y los sectores liberales, pero también enfrentaron resistencia entre los conservadores. En 1837, un levantamiento popular en Guatemala, liderado por Carrera, marcó el comienzo de la desintegración de la federación. La rebelión se extendió rápidamente a otras provincias, incluida El Salvador, donde los conservadores aprovecharon la oportunidad para resistir las políticas liberales del gobierno central. El Salvador, con su fuerte apoyo a Morazán y a los ideales liberales, desempeñó un papel central en los intentos por mantener la federación unida. La provincia fue un bastión de resistencia contra las fuerzas conservadoras lideradas por Carrera, y sus líderes participaron activamente en las campañas militares para defender al gobierno federal. Poco a poco las provincias fueron abandonando la federación, dejando a El Salvador como la única provincia que aún apoyaba el gobierno federal. En 1840, Francisco Morazán fue derrotado y exiliado, marcando el colapso definitivo del gobierno federal. En 1841, El Salvador proclamó formalmente su independencia como república, poniendo fin a su participación en la República Federal de Centroamérica. Aunque las tensiones entre liberales y conservadores continuaron marcando la vida política de El Salvador, dando lugar a conflictos que persistieron durante gran parte del siglo XIX. El cultivo del café en El Salvador durante el siglo XIX marcó una de las transformaciones más significativas en su historia económica, social y política. Este periodo, conocido como el auge del café, no solo convirtió al país en uno de los principales exportadores del grano en el mundo, sino que también consolidó la desigualdad social y reforzó una estructura económica basada en la concentración de tierras. Con la invención de los tintes sintéticos en Europa, la demanda de añil disminuyó drásticamente, dejando al país en busca de un nuevo producto que pudiera sostener su economía. El café, que ya se cultivaba en pequeñas cantidades para consumo local, comenzó a ganar popularidad como cultivo de exportación debido a la creciente demanda internacional. Países como Alemania, Inglaterra y Estados Unidos se convirtieron en los principales mercados para el grano, lo que incentivó a las élites salvadoreñas a invertir en su producción. Las tierras fértiles, especialmente en las regiones montañosas con climas ideales para el cultivo del café, se convirtieron en el foco de la actividad económica. Entre las principales zonas productoras se encontraban Sonsonate, Santa Ana y Ahuachapán, que rápidamente se convirtieron en centros de producción cafetalera. Esto atrajo a las élites criollas, quienes vieron en el café una oportunidad para acumular riqueza y fortalecer su posición económica y política. Uno de los aspectos más controvertidos del auge del café fue el proceso de desamortización de tierras comunales, que consistió en la confiscación y privatización de tierras que habían pertenecido tradicionalmente a las comunidades indígenas y campesinas. En 1881 y 1882, el gobierno salvadoreño promulgó leyes que abolieron las tierras comunales, argumentando que éstas eran improductivas y que debían ser entregadas a quienes pudieran explotarlas de manera eficiente. Este proceso resultó en la concentración de tierras en manos de unas pocas familias terratenientes conocidas como las 14 familias. Los gobiernos liberales que dominaron la política del siglo XIX implementaron una serie de reformas destinadas a favorecer la producción y exportación del grano. Se construyeron caminos, puentes y líneas ferroviarias para facilitar el transporte del café desde las zonas de cultivo hasta los puertos de exportación, como Acajutla. Los productores de café recibieron créditos y exenciones fiscales para fomentar la expansión del cultivo. Se implementaron leyes
leyes que obligaban a los campesinos a trabajar en las fincas cafetaleras, limitando su movilidad y asegurando una fuerza laboral estable para los terratenientes. Estas medidas consolidaron la alianza entre el Estado y las élites cafetaleras, creando una estructura económica y política que favorecía los intereses de los grandes productores a expensas de las clases trabajadoras. El café transformó la economía salvadoreña, convirtiéndola en una de las más dinámicas de Centroamérica. Para finales del siglo XIX, el grano representaba alrededor del 90% de las exportaciones del país. Sin embargo, esta riqueza no se distribuyó de manera equitativa. Mientras que las élites cafetaleras acumulaban grandes fortunas, la mayoría de la población rural vivía en la pobreza, trabajando largas jornadas en las fincas por salarios mínimos. Las familias dueñas de las grandes fincas de café concentraron no solo la riqueza, sino también el poder político, convirtiéndose en la clase dominante de la sociedad salvadoreña. A medida que las condiciones laborales y sociales se deterioraban, comenzaron a surgir movimientos de protesta liderados por campesinos e indígenas. Los trabajadores rurales y campesinos, conscientes de su explotación, buscaron formas de organizarse y exigir mejores condiciones laborales, aunque enfrentaron una fuerte represión por parte de los terratenientes y el Estado. Con condiciones de vida ya de por sí precarias, se agravaron con la llegada de la Gran Depresión en 1929, que provocó una drástica caída en los precios del café y hundió a la economía salvadoreña en una crisis. En este contexto de crisis y desigualdad surgieron movimientos sociales que buscaban transformar la estructura política y económica de El Salvador. Uno de los líderes más destacados fue Agustín Farabundo Martí, un intelectual y militante comunista que abogaba por la organización de los campesinos y la lucha contra las élites terratenientes. Farabundo Martí y otros líderes formaron alianzas con el Partido Comunista Salvadoreño, que se convirtió en un vehículo para articular las demandas de justicia social y reforma agraria. En 1931, Maximiliano Hernández Martínez asumió la presidencia de El Salvador tras un golpe de Estado que derrocó al presidente Arturo Araujo. Hernández Martínez, un militar autoritario y seguidor de filosofías esotéricas, implementó políticas represivas destinadas a mantener el orden social y proteger los intereses de las élites terratenientes. Su gobierno estuvo marcado por la falta de representación política para los sectores populares, el control militar de las instituciones y una creciente militarización de la sociedad. Estas condiciones intensificaron las tensiones sociales, preparando el terreno para la insurrección. El 22 de enero de 1932, miles de campesinos e indígenas se levantaron en armas en varias regiones del occidente de El Salvador, incluyendo Izalco, Huayúa, Nahuizalco y Sonsonate. Este levantamiento, organizado por el PCS y apoyado por líderes indígenas, buscaba derrocar al gobierno de Hernández Martínez y exigir justicia social, incluyendo la redistribución de tierras. Los insurgentes tomaron varios municipios y atacaron propiedades de las élites terratenientes, incendiando fincas y ocupando edificios gubernamentales. Aunque el movimiento tuvo un inicio coordinado, pronto enfrentó la superioridad militar del gobierno, que respondió con brutalidad. El gobierno de Hernández Martínez reaccionó al levantamiento con una violencia extrema, desplegando al ejército para sofocar la rebelión. En cuestión de días, las tropas militares recuperaron los territorios ocupados y llevaron a cabo ataques masivos de campesinos e indígenas, sin hacer distinción entre insurgentes y civiles. Se estima que entre 10.000 y 30.000 personas fueron víctimas mortales en este periodo, en uno de los actos de represión más sangrientos en la historia de América Latina. Muchas comunidades indígenas abandonaron sus tradiciones, incluida su vestimenta y el uso del náhuatl, para evitar ser identificadas y perseguidas. La respuesta violenta de Hernández Martínez consolidó su régimen como una dictadura militar que gobernaría hasta 1944. Durante su mandato utilizó una mezcla de políticas autoritarias y misticismo para mantener el control, promoviendo la ley y el orden mientras reprimía cualquier forma de disidencia.
Su gobierno marcó el inicio de una larga tradición de gobiernos militares en El Salvador, que dominaron la política del país durante gran parte del siglo XX. La represión de 1932 también dejó un legado de miedo y desconfianza hacia los movimientos populares, dificultando la organización política en las décadas siguientes. La guerra civil en El Salvador fue uno de los conflictos más largos y devastadores en la historia contemporánea de América Latina. Durante el auge del café en el siglo XIX, las élites terratenientes consolidaron el control de la tierra y la riqueza, mientras la mayoría de la población rural vivía en pobreza extrema. Las reformas agrarias de la década de los años 60 y 70 intentaron abordar estas desigualdades, pero fueron insuficientes y generaron tensiones adicionales. A esto se sumaron la influencia de la Guerra Fría y la creciente polarización ideológica en América Latina. Estados Unidos y la Unión Soviética apoyaban activamente a los bandos opuestos en conflictos regionales, y El Salvador no fue la excepción. Estados Unidos intervino directamente en El Salvador, viendo el conflicto como parte de su lucha contra la expansión del comunismo en América Latina. El gobierno estadounidense proporcionó miles de millones de dólares en ayuda militar y económica al gobierno salvadoreño, entrenó a soldados en tácticas de contrainsurgencia y apoyó políticamente al régimen. En la década de 1970, varias organizaciones de izquierda comenzaron a organizarse en respuesta a la represión estatal y a la falta de representación política. Entre ellas estaban las Fuerzas Populares de Liberación, el Ejército Revolucionario del Pueblo y el Partido Comunista Salvadoreño. En 1980, estas organizaciones se unieron para formar el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, nombrado en honor al líder comunista de la insurrección de 1932. La década de 1970 también estuvo marcada por la creciente militarización del Estado. El gobierno, controlado por las élites y respaldado por el ejército, respondió a las protestas sociales con una brutal represión. Un evento clave que marcó el inicio de la guerra fue el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero el 24 de marzo de 1980. Romero, arzobispo de San Salvador, había denunciado abiertamente la violencia estatal y defendido los derechos de los pobres. Su asesinato conmocionó al país y simbolizó el fracaso del diálogo pacífico. En 1980 la situación alcanzó un punto de ebullición. El FMLN lanzó una ofensiva nacional declarando oficialmente la guerra al gobierno. La respuesta del gobierno fue contundente, utilizando al ejército para llevar a cabo operaciones masivas contra las guerrillas y las comunidades rurales que las apoyaban. El conflicto rápidamente se convirtió en una guerra total, con el FMLN controlando partes significativas del territorio rural, mientras el gobierno mantenía el control de las ciudades y los principales centros económicos. A medida que la guerra avanzaba, ambos bandos comenzaron a darse cuenta de que una victoria militar total era improbable. Las negociaciones de paz comenzaron en la década de 1980, pero enfrentaron múltiples obstáculos debido a la desconfianza mutua y la interferencia de actores externos. La presión internacional, especialmente de las Naciones Unidas, y el agotamiento de ambos bandos llevaron a avances significativos a principios de la década de 1990. En 1992 se firmaron los Acuerdos de Paz de Chapultepec, poniendo fin oficialmente al conflicto. Entre los puntos clave de los acuerdos estaba la creación de una nueva Policía Nacional Civil para reemplazar a las fuerzas de seguridad existentes, además de la transformación del FMLN en un partido político legal. Aunque los acuerdos de paz trajeron estabilidad política, muchos de los problemas estructurales, como la pobreza y la concentración de tierras, permanecieron sin resolver. El desplazamiento y la violencia dejaron a comunidades enteras desestructuradas, lo que contribuyó al surgimiento de las pandillas en las décadas siguientes. Tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, El Salvador inició un proceso de reconstrucción económica en un entorno marcado por los efectos de la guerra civil. Gran parte de la población vivía en condiciones de pobreza o pobreza extrema, especialmente en las zonas rurales. La migración masiva hacia los Estados Unidos durante la guerra convirtió las remesas en una fuente clave de ingresos para la
economía salvadoreña. Aunque las reformas económicas implementadas en los años 90 lograron reducir la inflación, el colón salvadoreño seguía siendo una moneda poco utilizada en el comercio internacional. En este contexto, el gobierno de Francisco Flores, del partido Alianza Republicana Nacionalista, buscó implementar medidas para integrar a El Salvador más profundamente en la economía global. Adoptar el dólar se percibió como una forma de eliminar el riesgo cambiario y reducir la inflación al vincular la economía salvadoreña directamente al dólar estadounidense. Se esperaba que la dolarización generara confianza entre los inversionistas extranjeros al garantizar una moneda estable y reconocida internacionalmente. Como el dólar es una moneda ampliamente utilizada en el comercio global, la dolarización buscaba facilitar las transacciones comerciales y financieras con otros países. Al eliminar el riesgo cambiario, se esperaba que las tasas de interés disminuyeran, promoviendo así el acceso al crédito. En el 2001, el gobierno salvadoreño implementó oficialmente la dolarización mediante la Ley de Integración Monetaria. El colón salvadoreño dejaría de ser emitido, aunque mantendría su curso legal junto con el dólar. Sin embargo, en la práctica, el colón desapareció rápidamente de circulación. La tasa de cambio fue fijada en 8,75 colones por dólar, lo que permitió una transición relativamente ordenada. Los bancos comenzaron a convertir automáticamente los depósitos en colones a dólares, y las transacciones diarias se ajustaron al nuevo sistema monetario. A pesar de sus beneficios, la dolarización enfrentó numerosas críticas y generó problemas significativos. Al adoptar el dólar, El Salvador renunció a la capacidad de emitir su propia moneda y de implementar políticas monetarias independientes. Esto significaba que el Banco Central de Reserva de El Salvador ya no podía ajustar las tasas de interés o devaluar la moneda para estimular la economía en tiempos de crisis. Durante la transición, muchos comerciantes redondearon los precios hacia arriba, lo que generó aumentos en el costo de vida. Aunque los salarios no subieron al mismo ritmo, los precios de bienes y servicios esenciales aumentaron, afectando a las familias de bajos ingresos. Al vincular su moneda a la economía estadounidense, El Salvador quedó más expuesto a las fluctuaciones económicas en Estados Unidos. Esto fue evidente durante la crisis financiera global de 2008, cuando el país sufrió los efectos de la recesión estadounidense. La población tuvo que adaptarse a usar una moneda extranjera, lo que generó confusión inicial, especialmente entre las personas mayores y aquellas con poca educación financiera. Entre los factores positivos tenemos la facilitación en el envío de las remesas, ya que las familias que recibían dólares del extranjero ya no tenían que preocuparse por las tasas de cambio. Los gobiernos posteriores mantuvieron la dolarización, pero el debate sobre su efectividad persiste, especialmente entre los sectores más afectados por los aumentos en el costo de vida. La historia de El Salvador es un reflejo de la lucha constante entre el poder y la resistencia, entre la opresión y la esperanza. Cada etapa, desde la época colonial hasta la independencia. Todos estos eventos han dejado huellas profundas que siguen definiendo su identidad. Sin embargo, más allá de los desafíos, la historia salvadoreña es también una historia de resiliencia. Su pueblo ha mostrado una gran capacidad notable para adaptarse, resistir y buscar caminos hacia el futuro más justo. La mezcla de tradiciones indígenas, españolas y modernas ha creado una identidad única que, a pesar de las adversidades, sigue siendo una fuente de orgullo y cohesión. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. De verdad, mil gracias. Estos videos de verdad me llevan mucho trabajo y también mucho tiempo hacerlos. Así que te agradecería que dejaras tu respectivo like para apoyar el contenido. Aunque si te gustaría apoyar de una manera más directa, puedes unirte a los miembros del canal tan solo presionando el botón de aquí abajo que se llama unirse. Y con una pequeña suscripción tendrás beneficios exclusivos como ver los videos mucho tiempo antes que los demás y también el poder ver contenido exclusivo y la verdad que muy personal como estos que estarán viendo aquí en pantalla. Y así sin más, nos estaremos viendo en la próxima historia.